Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En este tiempo pascual los animo a recordar el día de su bautismo, que es el mayor regalo que hemos recibido, para que haciendo memoria de nuestra condición de cristianos, tomemos conciencia de que pertenecemos a Dios y estamos llamados a ser testigos en el ámbito donde vivimos de la alegría de la salvación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba. Entonces queríamos también poner una de las últimas alocuciones que se referían a la importancia del bautismo de boca del mismo Papa. César Rosenstein, estamos con vos para el cierre contigo. Recién te preguntaba yo sobre el tema de la protección de los datos y también queríamos profundizar, César, un poquito ya para ir cerrando en los últimos minutitos que tenemos respecto de las causas que esgrime la gente en general para la apostasía. ¿Cuál es el principal enojo, digamos, hablando prácticamente, que esgrime la gente respecto de la Iglesia para tomar esta decisión? Sí, bueno, yo estuve presente 12 horas en una actividad de apostasía colectiva el 8 de agosto en la Vigilia Federal cerca del Congreso, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y este sábado pasado, el 18 de agosto, casi 10 horas en otra actividad que hicimos de apostasía colectiva en Corrientes y Callao. Nosotros, como te decía, las actividades de apostasía colectiva se inscriben, por supuesto, en una serie de acciones en pos del Estado laico. Nosotros hemos presentado proyectos de ley, hemos presentado amicus curiae en varias causas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La última fue la educación religiosa en Salta, que resolvió la Corte el año pasado en el caso Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Remarco la importancia de la apostasía colectiva para aquellas personas que así lo entienden, pero también hay que comprender que la agenda del Estado laico es mucho más amplia. Ahora, específicamente respecto de tu pregunta, nosotros el formulario que tenemos colgado en nuestras redes sociales hace alusión específicamente a la influencia que tuvo los mandatos de la Iglesia y las presiones de los obispos a los senadores y por su intermedio a los gobernadores y por su intermedio a los senadores en el debate parlamentario por el acceso de las mujeres y personas gestantes a la interrupción legal del embarazo. Ahora, eso es lo que dice el formulario que nosotros proponemos. Hay mucha gente, por supuesto, que lo hace a la carta, que lo trae escrito de puño y letra o digo por iniciativa propia, y por lo general hay un gran rechazo al subsidio económico, al sostén económico de la Iglesia, que para mí es central, pero no es lo único. Como mencionaba antes, si bien nuestro sistema constitucional es un sistema mixto en el sentido intermedio entre constituciones como Francia y México, que desde el propio texto de la Carta Magna establecen que es un Estado laico, también por otro lado, en el otro extremo, no somos un país como Israel. Bueno, Israel no tiene constitución, pero que se declara así como un Estado judío, o Irán o Arabia Saudita. Nosotros en nuestra Constitución, el preámbulo invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia. Ahora, es una invocación teísta, pero a ningún Dios en particular. No menciona al Dios católico. El artículo 2 de la Constitución Nacional reza: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Desde hace mínimo 150 años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en distintos fallos, pero de manera inequívoca, entiende que ese sostén es solo económico. Ese sostén económico es una de las razones que mayormente receptamos de parte de la sociedad como un reclamo de que, bueno, hasta aquí llegamos. Nosotros no vamos a sostener una institución que obtura en los debates parlamentarios, tanto en el Congreso Nacional como en distintas legislaturas provinciales, a la hora de debatir ampliación y reconocimiento de derechos a grupos históricamente vulnerados. Incluso el colectivo de mujeres, que es un grupo vulnerado, pero que en Argentina es la mayoría de la población. El último censo del 2010 marcó que había 51% de mujeres, 49% de hombres. Bien, gracias César, te mando un abrazo, muy amable. Gracias por el espacio. Ahí está, César Rosenstein, entonces desde Buenos Aires. Continuamos nosotros aquí en nuestro piso, en Canal U.
Qué cosa, ¿no? Porque teniendo el Papa argentino, que suceda esto en este país, ¿qué se comenta dentro del ámbito eclesiástico? Me imagino que no lo toman con mucha simpatía esta movida, padre. ¿Cómo es el asunto? Bueno, nosotros como miembros de la Iglesia somos pecadores, tenemos defectos, como en toda familia, como decíamos recién, donde hay seres humanos, hay errores, hay imperfecciones. Y sí, a mí me duele que si hay alguien que quiere apostatar porque yo le he dado mal ejemplo, me duele, porque quiere decir que yo no he sido un buen creyente, que he motivado la fe de la otra persona. Porque también nosotros como católicos nos tenemos que preguntar si somos lo suficientemente testimonial como para hablar de una coherencia entre la fe y la vida de nosotros. Claro que duele, como escuchamos a un sacerdote que decía, pero también tenemos que ser conscientes de que todos somos libres, tenemos derecho a optar, pero como creyentes tenemos también la obligación de cambiar de vida, si es que somos un mal ejemplo para los demás. Así tiene que ser, porque nosotros no somos una corriente de pensamiento filosófico, político, tenemos que adecuarnos lo más que podamos al Evangelio. Para eso somos creyentes. Y si esto no está siendo así, porque, por ejemplo, si hay bronca, si hay rechazo por todo esto, tenemos que preguntarnos los católicos qué imagen estamos dando, ¿no? Es una discusión que se está dando dentro de la Iglesia. Claro, entonces sincera. nosotros tenemos que tomar la actitud de estos hermanos nuestros que quieren apostatar como un reclamo también para nosotros y un decirnos, miren, que ustedes están desfavoreciendo que otros crean. Y este es un examen de conciencia que tenemos que hacer como católicos, ¿por qué no? Si es algo masivo, yo también tendré que saber discernir. Si es algo masivo lo de la apostasía, habrá responsabilidad en cada uno de los apóstatas, digamos así, no serán llevados, también eso lo tenemos que calcular. Claro. Pero sin duda de que esta actitud a mí me tiene que llamar la atención. Y yo tengo que ser coherente con lo que creo. Y tengo que saber dar razón de mi fe y adecuar mi vida a lo que ha enseñado Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que ha venido a liberarnos, y yo me tengo que identificar con Él. Si me identifico con Él en todo el ámbito de mi vida, estoy de verdad dando un testimonio coherente. Y si no, tengo que preguntarme si yo no soy la causa que estos hermanos nuestros estén dolidos o resentidos con la Iglesia. ¿Waldo? Nada, muy interesante el punto de vista de Dante. Casi como un análisis, un mea culpa, digamos, una crítica interna al ejemplo que hemos recibido como católico. Yo, como contaba en la nota, fui bautizado, criado por una familia católica, y concurría a la iglesia los domingos, tenía muchísima buena relación con un montón de sacerdotes, y de grande fui dándome cuenta que en la iglesia lo que encontraba era más que nada un espacio de socialización, como muchos de nosotros, que después de grande no volvimos más. Años, Y después también, después de mucho tiempo, también encontré muchísimos malos ejemplos, que claramente no me identifican y que hicieron que yo, más allá de que ya me había olvidado de la fe, decidiera manifestar voluntariamente mi decisión de no estar ahí. Obviamente que yo también, en mi vida profesional, en mi vida personal, como todas las personas, cometemos errores, ¿sí? Pero en ese momento, y ahora, y lo sostengo, es una decisión que tiene que ver con lo institucional, ¿sí? Creo que la decisión de mantener la fe o no es íntima y queda en el corazón o en la cabeza de cada uno. Ahora, el acto formal de hacer cola mañana o de iniciar un trámite cuando la vida está llena de trámites, de burocracias, sí, claro, de cola, también es una decisión, un acto
político que significa manifestar un descontento, aunque la palabra no quiere decir estrictamente eso, con la institución y bueno, se le encontrará otra forma de decirlo, pero eso es lo que me pasó y lo que está pasando, creo. Y la institución encontrará en esto también una manera de modificarse, ¿no? De cambiar, de adaptarse a los tiempos que corren. Es que todos tenemos que, los que han dejado la fe y los que no hemos dejado la fe, tenemos que ser buenas personas. Sí. Entonces, tanto unos como otros tenemos que ser buenos y consecuentes con lo que creemos, pero como buenas personas tiene que ser el denominador común de todos. Seguro. Pero si yo como creyente estoy dando mal ejemplo y soy motivo de escándalo, lo dice el Evangelio, ¿no? Hay de aquel que produce el escándalo. Y bueno, si hemos producido escándalo, habrá que pedir perdón y ser buen creyente, ¿no? Escándalo en la Argentina no me suena mucho. No sé, pero si hay tantos... Estamos en una sociedad complicada, ¿no? Con cada vez más divisiones. ¿El Papa se ha expresado sobre este tema en algún momento puntualmente sobre la apostasía en Argentina? No, que yo sepa, no. Pero seguramente está al tanto de todo. Sin duda que sí. Y bueno, también pienso que si él es conocedor de esto, también le debe doler que en su patria haya hermanos que dejan de creer por el mal ejemplo de los otros que se quedan. Claro. Sí, es así. Claro. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a los dos. Ha sido Así muy interesante la charla y bueno, esperemos que sirva para que reflexionemos cada cual desde su posición. Así Gracias. es. Muy bien. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana a las 21 en esto que es Debates por Canal U. Gracias, un abrazo.